En 1900 había un profesor de obstetricia que sus clases y después su libro, un clásico en la obstetricia, empezaba siempre diciendo: señores, así me gustaría empezar hoy, señores, cuando uno está en su segunda juventud, tiene más tiempo, como yo, para releer, que es lo que me gusta, para leer cosas nuevas y para pensar. Leyendo un artículo de Meseguer publicado en Hace Prensa, me impactó la pregunta que se hacía. Era cómo vivir en una sociedad cuyas ideas y valores dominantes no respetan siempre la dignidad de la persona. Comentaba que frente a los lamentos derrotistas surgen propuestas que tratan de romper esa desesperanza, invitándonos a construir una cultura más humana. Este malestar que se aprecia plantea una pregunta: ¿cómo luchar contra esto? Es decir, ¿cómo hablar otra vez de valores como del derecho a la vida, el aborto, de la eutanasia, del concepto de la condición sexual, del matrimonio, de los derechos de los padres a educar a los hijos según sus propios valores? Es decir, a volver a poner en evidencia lo que son los derechos y los valores humanos. O lo que es lo mismo, devolver a muchos países la impronta cristiana. Para recristianizar la sociedad, Rafael Palomino, en su libro La fe en la cultura del siglo XXI, de Peor Palabra, comenta que no todo el mundo está en contra de estos valores. Lo que pasa es que muchas veces falta ponerlos en evidencia, hay que reinfluenciar culturalmente a la sociedad. ¿Cómo reinfluenciar o cómo recuperarlo? Esa influencia cultural. Palomino destaca tres modos. La opción benedictina, que es una estrategia de una resistencia contracultural. Hay que marcar diferencias con la vida de mucha gente y entonces propone que los laicos construyan comunidades al estilo de los monasterios que sean verdaderas fortalezas morales contra lo que se nos avecina. No supone una retirada del mundo plena, pero sí cierto distanciamiento. Hay otra opción, que es la opción gregoriana, que busca crear unas alianzas entre aquellos que tienen en alta estima la contribución del cristianismo en Occidente, es decir, crear minorías creativas, que es lo que imaginó T.S. Eliot y lo que propugnó Benedicto XVI, hay crear un fondo de derechos y de principios morales, culturales y políticos de tono cristiano, respetando la separación entre la Iglesia y el Estado. Y por último, hablaba de la tercera opción, que era la llamada opción Escribá. Escribá, dice Palomino, San José María Escribá de Balaguer, digo yo, enseñó algo que la Iglesia primitiva conocía muy bien: la llamada universal a la santidad. San José María decía que los laicos no tienen que aislarse en monasterios, que el hogar y su lugar de trabajo eran los lugares en que encuentran a Cristo y recristianizan esa sociedad, llevando el Evangelio a todos los demás. Ese amar al mundo apasionadamente, que era un lema suyo que dijo varias veces, incluye la invitación a tomarse en serio la cultura de su tiempo y, con su ejemplo y apostolado de amistad y confidencia, dar cultura y dar doctrina. Esta atención a las grandes líneas de la cultura contemporánea aparece como un elemento básico para tratar de transformar el mundo. Hay que cultivar el sentido crítico y adoptar una postura amable y firmemente a la luz del mensaje cristiano. Pero esto no se improvisa. Hay que desarrollarlo con el tiempo, hay que leer, hay que pensar, pero leer y pensar no basta para transformar la cultura. También hay que hablar, comunicarlo. En mi primera juventud, yo hace un rato he dicho que estaba en la segunda, oí a un profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra, Oliveros Fernández Otero, que comentaba que Dante, en su Divina Comedia, ponía en el infierno a aquellos que en época de crisis mantuvieron la boca cerrada. En este momento, que la crisis es galopante, no quisiera yo que me metieran en semejante lugar, ni mucho menos. Pero ¿qué hay que hacer?
Hoy en día, los promotores del feminismo radical intentan conseguir un gradual y gran cambio social, la llamada deconstrucción de la sociedad, empezando por la familia y la educación de los hijos, creando un nuevo mundo arbitrario que incluye, junto al masculino y al femenino, otros géneros en las relaciones interpersonales. Esto me toca directamente, puesto que hace más de 50 años estoy ejerciendo la profesión de ginecólogo. ¿Podría ser una de las cosas que yo podría hablar? Curioseando la etimología de la palabra género, resulta que procede del mismo o la misma raíz que el término generación, o algún vínculo tiene que haber entre género y generación. Aristóteles enseñaba que los seres humanos se engendran, al igual que en muchas especies, de seres vivos, de dos formas diferentes. Define al macho como el ser que engendra en otro, y a la hembra como el ser que engendra en sí mismo. Y durante muchos siglos, en todas las culturas, se ha reconocido el ser varón como padre, la esencia del hombre, mientras que el ser mujer, madre, es la esencia de la mujer. Esto hoy está sometido a debate, y se reivindica el derecho a redefinir de una manera distinta el género sexual al que uno pertenece. Siguiendo a Fumagalli en un libro titulado, de la editorial Salterra, La cuestión del género, haremos unas consideraciones en torno a él. El entendimiento de la palabra género o gender es un tanto confuso a partir del mismo término, porque el término inglés no equivale al español género como suele traducirse. A diferencia del español, que género tiene una connotación similar al sexo, no ocurre lo mismo en inglés. El género no es igual al sexo, sino algo distinto. Esta confusión en las palabras, así como en el entendimiento de los conceptos, asemeja a una verdadera nebulosa constituida por una mezcla de diferentes variables, no solo hombres, mujeres, masculino, femenino, sino también el modo en que estos tipos humanos distintos modifican sus relaciones, no solo entre ellos, sino a lo largo del tiempo también con el mundo. Para tratar de orientarnos algo en esta complejidad del género, sería bueno recordar las principales categorías que entran en su definición. Está el sexo biológico, que viene dado por sus componentes genéticos, somáticos y cerebrales. Está la identidad de género, que es la percepción que un individuo tiene de sí mismo de acuerdo con no a su sexo biológico. Es decir, uno puede sentirse varón y ser una mujer biológicamente, o ser una mujer y ser un varón biológicamente. Después está la orientación sexual, que indica la tendencia del deseo de esa persona. Después está el comportamiento sexual, que indica la modalidad de la realización de esa tendencia. Después está el rol de género, que indica el comportamiento sexual que la sociedad espera de cada uno de los sujetos. Esto, a lo largo del tiempo y de la cultura social, hay alteración que influye notablemente en la sociedad a la que se pertenece. Este influjo de la cultura social se ejerce principalmente en la llamada socialización, que es el proceso mediante el cual los nuevos nacidos se convierten en miembros de una sociedad o miembros de la sociedad. Esto se hace en dos etapas fundamentales, lo que se llama la socialización primaria y lo que se llama la socialización secundaria. La socialización primaria tiene lugar en el ámbito familiar y en los primeros años de la vida. Y ahí se adquieren las bases, comenzando por la imposición de nombre, adscripción del recién nacido a un sexo al que pertenece, y ahí tiene gran importancia las actitudes y comportamiento de los padres que transmiten valores y modelos de identidad sexual. Es esta primera socialización en el hogar un momento de un delicado equilibrio. Pensar la separación de la figura materna, que es válida para ambos sexos, varón y mujer, en los primeros años de la vida, pero más adelante, a partir de los 5, 6 o 7, se identifica con el progenitor de su mismo sexo.
Es decir, las hijas se identifican con las madres y los hijos se identifican con los padres. Si esta primera socialización importante en los primeros años de la vida está trastocada, pueden ocurrir problemas que a la larga pueden ser graves. Después está la socialización secundaria, en la cual desempeña un papel importante la figura de los profesores. Es decir, el niño va al colegio, el padre no está todo el tiempo, o la madre no está todo el tiempo con él, y adquiere una gran importancia la figura del profesor que ayuda a redefinir la identidad sexual que ha adquirido la familia. En la época actual, esta diferencia que tanto la familia como la escuela, fundamentalmente los profesores, tienen sobre los niños, no está del todo clara porque ha desaparecido el primitivo código binario masculino-femenino. Hoy, para adscribir el sexo a una de las dos partes o una de las dos figuras, se consideran una serie de teorías, fundamentalmente dos. La cultura que dice la naturaleza corpórea y la cultura que habla de la cultura social. La naturaleza corpórea se basa en el existencialismo natural, es decir, en lo que uno es genética, biológica y psíquicamente. Y la cultura social se basa en el construccionismo social, es decir, lo que la sociedad hace para que ese individuo se determine a uno u otro sexo. Para la primera teoría, para el existencialismo natural, las diferencias del género derivan de la naturaleza física, psíquica del hombre y de la mujer desde el momento del nacimiento, más aún desde el momento de la concepción. Y ya psicológicamente se inicia una relación que es distinta con el padre del niño y con la madre de la niña. Para el construccionismo sociocultural, las diferencias de género se elaboran a partir de la cultura social. Para ellos no se es hombre o mujer desde el momento del nacimiento, se llega a serlo con posterioridad. En el movimiento feminista a quien se debe la elaboración de las teorías del género, hay fundamentalmente cuatro fases que están definidas en un libro que se llama Antología del Pensamiento Feminista, de Misena, editado en Milán en 2014. Y esas cuatro teorías de la socialización cultural son, primero, la paridad del género, después la construcción del género, después la deconstrucción del género y por último la individualización del género. Vamos a ver si somos capaces, o si soy capaz de explicar con claridad estas cuatro teorías. La paridad del género, el primer feminismo reivindica esta paridad del género, tratando de igualar el género masculino con el femenino, o el femenino con el masculino. Fue inspirada este primer feminismo por Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo, en cuya tesis es la mujer no nace, se hace. El género femenino no es algo que la naturaleza da, sino algo que da la cultura social que se va adquiriendo con el tiempo. Este primer feminismo no niega la importancia de ser mujer, sino que lo que pretende es la emancipación de la misma, haciéndola semejante a los del hombre. Y en la época en que además empieza la introducción de los anticonceptivos, incide en vivir de una manera la autonomía sexual, librándola de la carga de la maternidad y por lo tanto de los hijos. Para este primer feminismo, el género sociocultural ya sobrepasa el sexo biológico. En la segunda ola del feminismo ya no se pide la igualdad de sexos, sino que lo que hace es reivindicarse su diferencia. El autor o la autora de referencia en esta fase es la autora Irigari, que en su obra Speculum, Espejo de la mujer, apunta no a descubrir la igualdad, sino a tratar de las peculiaridades de ser otra mujer. Después tenemos la segunda fase, que es la construcción del género. En la elaboración de la categoría del género tiene gran importancia la teoría del construccionalismo social. Según ella, hay que distinguir entre sexo biológico y identidad de género. Identidad de género era aquello que comentamos de que es la sensación que uno tiene de lo que es su sexo. Esta distinción
se debe a un cirujano plástico americano, Money, el cual se refiere a los niños que en el momento del nacimiento no tienen un sexo definitivo claro y que la socialización les lleva a ser de una manera o de otra, y entonces la medicina tiene que ayudar a ese sexo que la socialización le ha llevado a que sea así. Entonces, ese tema que es fundamentalmente quirúrgico al principio entra en el ámbito psicológico y entonces indica la divergencia entre el sexo biológico y el sexo psicológico en individuos intersexuales o transexuales. Una vez hablamos de la disforia de género, de gente que no se sentía de acuerdo o contenta con su propio género, que producía una serie de patologías y que unas soluciones que no fueron del todo acertadas, como comentamos en su momento, y que ahora se están viendo sus consecuencias. Para esta teoría, las diferencias entre el hombre y la mujer no corresponden a la naturaleza dada, sino que son una mera construcción cultural según los roles que la sociedad nos atribuye a cada uno. Por lo tanto, lo que ahora se intenta es hacer el género, no vivir el sexo que tenemos y hacer el género. Esta construcción del género se despide del sexo biológico y asume una configuración múltiple, es decir, está el varón, está la mujer, está el pseudohermafrodita masculino, está la pseudohermafrodita femenina, está el verdadero hermafrodito, es decir, se multiplican los géneros. No podemos multiplicar los sexos, pero lo que están haciendo es multiplicar los géneros. La tercera fase es la desconstrucción del género. Hasta ahora, salvo excepciones, se reconoce al género que sirve como criterio para la definición social de los individuos. Contra ese primer feminismo, el de la tercera ola sostiene, siguiendo a un filósofo francés, que el género construido e impuesto por la cultura social debe ser deconstruido y dejado a la libre determinación del individuo. Es decir, el individuo debe eliminar el género en cuanto que le ha sido impuesto, o por la naturaleza o por la sociedad, y construir lo que él mismo quiere. Este programa de deconstrucción se extiende hasta el mismo sexo biológico. Hoy en día es de todo el mundo conocido la aparición de prótesis sustitutivas o ayudando de un miembro de una válvula cardíaca, es decir, lo que en traumatología, en ortopedia y en cirugía, en cardiología fundamentalmente se ha hecho, se podría intentar hacer también con prótesis para cambiar la inclinación sexual o el género o el sexo, creando figuras ciberbol del sexo. Ahora ya no se habla de una madre gestante, en algunos lugares se habla de una portadora gestante. Esa portadora no necesariamente va a ser una mujer, o no necesariamente debe ser una mujer. Es decir, las incubadoras, que son gestantes portátiles a partir de un cierto momento, en ese momento a partir de los 24, 25, 26 semanas de gestación, estos dicen que podría perfectamente ser desde un principio. Esto ya está dicho, el sexo, el mundo feliz, hace muchos años que lo describieron, pero ahora estamos volviendo a caer en las mismas, he de decir tonterías, pero no es una palabra correcta, digamos, ambigüedades. Por último, la individualización del género. En la evolución del pensamiento feminista hay una fase que reconoce una parte buena de la definición del género, porque el género implica una serie de prácticas sociales como son engendrar hijos, cuidado de los niños, interacción sexual, que son propias del cuerpo humano, que tiene capacidad para engendrar, para parir, para amamentar y para dar y recibir placer sexual. Es decir, dentro del hombre y de la mujer se ha creado una nueva área, que no la conocíamos hasta ahora, que es la llamada área reproductiva, que es la que tiene en cuenta todas estas consideraciones. En esencia, la ideología del género que centra su atención es en las variables que definen la identidad social. Su evolución, disociando lo que es la naturaleza, ya no guarda relación con el sexo biológico y entonces cada uno puede tener sus propias inclinaciones en esa área reproductiva o en esa área de placer y uno puede realizarlo de distintas maneras, es decir, puede ser varón con varón, varón con mujer, mujer con mujer, mujer entre ellos, lésbicos, gay, bisexuales, transexuales.
Es decir, la equiparación desde el punto de vista jurídico y las oportunidades sociales tratan de que sean las mismas, pero digamos una pareja establecida de acuerdo a su biología y a sus fines o cualquier otra pareja. Ya no hay que hablar de familia, ya no hay que hablar de diferenciación sexual. La generación de los hijos puede ser por parte de los que los paren, puede ser por parte de los que los crían, puede ser por parte de los que los educan, pero evidentemente no están haciendo ninguna alusión a una parte importante que es los que los adoptan. Porque un padre adoptivo no se dedica a transportar hijos, no se dedica a cuidar. Yo, probablemente porque en mi familia tengo un hijo tengo 2 nietos adoptados, siempre he pensado que los padres adoptivos, yo he pensado que sean incluso superiores a los padres biológicos. Si no es lo mismo, pero de luego es valor, tienen un montón. Con lo cual, al modelo familiar basado en la unión estable entre un hombre y una mujer, a lo que ahora se llama la familia arcoíris, las investigaciones han dado otra serie de familias más. Tenemos la familia extensa, donde están varios núcleos familiares que habitan bajo el mismo techo. Está la familia ampliada, abuelos que viven con sus hijos y con sus nietos. Está la llamada familia nuclear, que son padres e hijos. La familia monoparental, donde está una madre sola o un padre solo, los singles. Está la convivencia, no el matrimonio, parejas de hecho que conviven juntos. Familia reconstituida, divorciados vueltos a casar. Familia unipersonal, formada por un solo individuo. Convivencia de homosexuales, varones o mujeres. Es decir, frente a todo este influjo que nos está viniendo, como me di al principio, uno tiene que hacerse fuerte y poner en evidencia sus convicciones. Y esas convicciones las podríamos enumerar. Primero, hay suficientes datos científicos que fundamentan la diferencia existente entre el varón y la mujer, sin que ello implique una jerarquización de uno sobre otro. Ni política, ni antropológica, ni social, ni nada. Segundo, que la obsesión de la ideología de género por lograr la diferenciación sexual provoca una crisis de identidad. Eso se está viendo. Tercero, hay que recuperar la conciencia de que hombres y mujeres somos diferentes, aunque iguales en dignidad, y que el criterio que debe regir es el de la complementariedad. Somos iguales, pero articulados en varón-mujer. Afirmar que hombre y mujer son diferentes no equivale a decir que son uno superior a otro. La sexualidad humana, que engloba igualdad y diferencia, no separa, sino que une y enriquece mutuamente. Hace tiempo yo les explicaba a los alumnos que la reproducción sexual del varón, del hombre, es responsable de la multiplicación de las especies, es decir, y de la diferenciación entre nosotros. Los geranios se reproducen por esqueje y todos los geranios son cromosómicamente igual geranios. Las amebas se reproducen por escisión y todas las amebas son exactamente igual de cada pata. Es decir, la reproducción humana tiene 2 características. Una seria, que es capacidad de ser dentro de la misma especie distintos entre nosotros. Y segundo, evidentemente me lo permitirá porque es mucho más divertida. Afirmar que hombre y mujer son diferentes no equivale a discriminarnos. La sexualidad engloba a diferentes, y esas diferentes lo que hace es enriquecerlos mutuamente. Haciendo estas aportaciones, ojalá sean útiles a muchas personas, quiero, como opina el director académico de un instituto americano, se llama Swan, abrazar lo que se llama la esperanza silenciosa. Esperanza silenciosa que no supone callarse o quedarse de brazos cruzados ante la injusticia, sino reafirmarse en la certeza de que Dios no deja de cumplir sus promesas y que sigue siendo posible llevar una vida plena con sentido dentro de sus indicaciones. Muchas gracias.